Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Las autoridades aseguran que el 2025 ha sido un año clave para la economía ecuatoriana. Tras una profunda contracción en 2024, los datos más recientes revelan recuperación del crecimiento económico, debates sobre proyecciones oficiales y presiones sobre el empleo, la deuda y la inversión. Frente a este escenario complejo, necesitamos respuestas claras sobre qué significan estos cambios para el bolsillo de los ecuatorianos y qué riesgos persisten todavía para el 2026. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Andrés Albuja, él es experto económico. Muy buenas tardes, economista, ¿cómo está? Muy buenas, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Gracias, Gisela, por la invitación, un cordial saludo a la ciudadanía. A ver, los datos oficiales muestran que Ecuador pasó de una contracción de casi menos 2% en 2024 a un crecimiento proyectado entre 3,2% y 3,8% para este 2025. Esto según CEPAL y el Banco Central del Ecuador. ¿Cómo evalúa usted esta recuperación y qué elementos estructurales sustentan este crecimiento? Bueno, hay que ver la comparación frente a qué es, y es el 2024 de una contracción económica por las pérdidas millonarias que tuvimos por los apagones, por la crisis energética, que simbolizaron casi 2.000 millones de dólares de pérdidas para la economía ecuatoriana. Entonces, salir del subsuelo, obviamente después de tremendo efecto, no es, digamos... No es que estamos muy lejos de la superficie tampoco. Exactamente, sí. Ya. Hay que realizar primero esa especificación para que la ciudadanía entienda, porque igual los problemas de inseguridad, de crisis económica, de falta de empleo, son evidentes, ¿sí? De hecho, la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, este año se tiene proyectado cerrar con 52. Este es un crecimiento fuerte, después de haber sido 45, ahora 52. Ya estábamos mal, ahora estamos peor. Y con métricas, a mí me gusta hablar con números. Por ejemplo, esta tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes fue 15 el promedio de los últimos 20 años. Ahora es más de 3 veces ese indicador. ¿Cuál es el promedio en el mundo? Es 6 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Es decir, somos 9 veces más violentos que el promedio del mundo, ¿sí? Y la violencia se da por crisis económica, por crisis social, por no destinar los recursos a áreas prioritarias, salud, educación, seguridad. Bueno, ahí vemos, ¿no? Si no tenemos ni una aspirina, si se está hablando de pasar las competencias de salud pública que asuma lo que es la seguridad social, el seguro de salud. Entonces, todos estos temas estructurales hay que desmenuzarlos. Bueno, incluso hay varias proyecciones internacionales, por ejemplo, incluso del mismo Fondo Monetario Internacional, que sitúan el crecimiento de Ecuador en cifras más bajas de las estimaciones locales. Entonces, sí hay un poco, además de lo que usted dice, ¿no? Bueno, venimos del subsuelo, lo que ese crecimiento... no es, o sea, sí es real, puede ser, pero no es tangible para la situación crítica que vive el ciudadano de a pie todos los días. Exactamente. O sea, las cifras, las metodologías aguantan todo, porque igual el Banco Central en temas de manejo de estadísticas en crecimiento económico, en desempleo, subempleo, en deuda pública mismo, también el Ministerio de Economía y Finanzas, han hecho cambios metodológicos en los últimos años para aguantar un marketing político que a cualquier gobierno de turno le interesa, decir que bueno, estamos mejor, estamos menos endeudados. Por ejemplo, la metodología de cálculo de la deuda pública se le había excluido la deuda externa durante un tiempo, hace algunos años. Entonces, eso solo para comparar, ¿no? Igual ahora la tasa de crecimiento económico ahora con promedios móviles y con año base, que es algo no real frente a lo que la metodología anterior reflejaba, un tema más real. Solo pongo un ejemplo. Ese cambio metodológico se dio del Banco Central en el crecimiento económico, en la gestión de Guillermo Avellán, exgerente del Banco Central, que era funcionario de Guillermo Lasso. Él lo puso en el cargo, ya dejó el cargo. Pero después de la pandemia, que habíamos decrecido al 8%, 8-9%, supuestamente habíamos crecido en el año 2021 al 4%.
con estos cambios metodológicos inflaron el crecimiento y decían que habíamos crecido no el 4% en el año 2021, sino el 8-9%. Eso ni China. O sea, solo lo pongo en contexto porque es importante revisar las metodologías. Como manipulan también. Sí, exactamente. ¿No? Sí. Ahora, bueno, frente a este crecimiento que todavía no es muy claro, digamos, o a veces puede ser no tan tangible, quiero decir, para no decir otra cosa. ¿Qué evaluación hace usted sobre el impacto real en el empleo, la calidad del trabajo en el Ecuador a medida que cerramos este año? Ese es un indicador creo que mucho más sensible, ¿no? Sí. Si hablamos de desempleo y subempleo, 7 de cada 10 personas en edad de la población económicamente activa no tienen un pleno empleo. Eso es gravísimo, 7 de cada 10. Entonces, esto, si contrastamos también con la pobreza multidimensional, que bordea el 40% de la pobreza multidimensional, o sea, son indicadores más tangibles, ¿no? Más humanos, ¿sí? Mucho hablan del riesgo país, ese no es un indicador humano, es más de interés para, digamos... El empleo como que sí lo es, ¿no? Sí. Pero ¿hay señales claras de creación de empleo de calidad o el crecimiento aún es débil en ese frente? El crecimiento es débil, es paupérrimo. De hecho, si sacamos el promedio entre 2024 y 2025, estamos con un crecimiento mínimo, un poco superior al 1% nada más. Claro, menos 2, más 2, 3% que tendremos de crecimiento este año es algo más del 1% en crecimiento. Entonces, seguimos con temas estructurales de no corrección de errores en tema de pobreza, en tema de acceso a salud, educación, a seguridad. Y los indicadores los estoy mencionando. O sea, igual el papel aguanta todo. Hay una subejecución presupuestaria, por ejemplo, en temas de salud, ¿sí? O sea, el Ministerio de Salud no llega ni a un 30% de la ejecución presupuestaria. O sea, eso es gravísimo, ¿no? Entonces, claro, presupuestan como manda la Constitución, pero ahí hay que ver cuánto no dinero se les transfiere desde finanzas también. Sí, justamente porque una de las quejas fue esa. Claro, entonces ponen en papel una cifra, pero finalmente no se ejecuta porque no hay las transferencias respectivas. Entonces cumplen con lo que manda la Constitución en papel, pero lo que debería evaluarse ahí es un error de la Constitución, lastimosamente, que debió mencionar que se debe destinar el presupuesto, pero no solo un presupuesto, hablemos de una proforma, sino que se debe ejecutar el presupuesto. Entonces, un tema de ejecución presupuestaria. Y en términos fiscales, la necesidad de financiamiento externo fue súper alta durante este 2025, sí. ¿No? ¿Qué riesgos enfrenta Ecuador si seguimos dependiendo de deuda y cómo impacta esto en la sostenibilidad de las finanzas públicas de cara a este 2026? Sí, es una excelente pregunta. A ver, nuestro Producto Interno Bruto es cercano a 120.000 millones de dólares. Nuestra deuda pública es cercana a 90.000 millones de dólares, es decir, 3/4 partes de la riqueza del país está comprometida en deuda, ¿sí? O sea, de cada dólar 75 centavos Ecuador tiene que destinar en deuda. Pero lo que tenemos es ya un problema estructural de liquidez en las finanzas públicas. Hasta el año 2030 tenemos que pagar casi 40.000 millones de dólares. En una palabra, eso es inviable. Si no se realizan reformas estructurales, si es que no se prioriza el tema de inversión pública e inversión social, aquí sí, aparte de tener acreedores como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF, AFLAR, hay muchos acreedores, pero debemos diversificar esa fuente de acreedores y flexibilizar la condición financiera que tenemos. O sea, hay países que han ido por la vía de finanzas verdes, finanzas azules, comprometiendo con temas de biodiversidad, de sostenibilidad. Ecuador es muy rico en su naturaleza, pero no vamos a realizar errores como ya se realizó con el canje de bonos azules, el tema de Galápagos, que se canjeó deuda que era del 7% por deuda al 11% y lo vendían como un gran logro. Otros países sí han hecho bien esos canjes de deuda que le da más liquidez, más oxígeno a las finanzas públicas. Entonces aquí lo que hay que hacer es una buena reestructuración de deuda pública externa y también deuda pública interna, o sea, poner la casa en orden para tener más plazo para pagar esa deuda. Hasta el año 2030 pagar 40.000 millones de dólares es inviable. Ahora, este proceso de normalizar el suministro eléctrico y superar la crisis que vivimos en 2024, que usted mencionó, fue una de las causas para que la economía se haya ido en picada en el año pasado. Sí.
según el gobierno, esta recuperación, esto ha permitido la recuperación económica, pero todavía somos vulnerables para este 2026 en esos ámbitos. Por supuesto. Aparte de un déficit del, digamos, presupuesto general del Estado, que es cercano a 5.500 millones de dólares el déficit para el año 2026, el déficit energético que tuvimos ya en el 2024 era de 1.500 megavatios frente a una demanda nacional de 7.500 megavatios. Y la demanda sube cada año. Sí. Y aparte de subir cada año, ya se supone que debía estar en funcionamiento todo este tema de presunta corrupción de Progen, ATM. Entonces tenemos ahí represada energía que ya debía estarse produciendo, ¿no? Entonces, el próximo estiaje, no quiero ser alarmista, pero va a ser catastrófico, porque no hay inversión pública. Ya lo que debía entrar en funcionamiento se cayó por temas de presunta corrupción, y este es el tema que debe priorizarse. En corrupción, ¿cuánto pierde el país? ¿Cuánto se nos va? Bueno, temas por corrupción, negligencia, malos manejos de recursos públicos. He realizado cálculos entre 2024 y 2025 y la cifra es escalofriante. Solo por dar algunas cifras, ¿no? 2.000 millones de dólares por la negligencia que fueron los apagones en 2024, pero sumemos como 140 millones caso Progen ATM, caso de paralización de producción petrolera en julio de este año nos significó casi 500 millones de dólares. La paralización de actividades que tuvimos por la subida de precios de combustibles como 200 millones de dólares. Los bonos populistas por la consulta popular comprometieron 1.400 millones de dólares. Qué locura. ¿Sí? La totalidad de recursos son 6.500 millones de dólares por corrupción, negligencia, mala administración pública. 6.500 millones de dólares, más que el mismo déficit del presupuesto general del Estado. Así Increíble. de grave. Seríamos otro país, sí, si es que no existiera corrupción. Creo que en eso hay que trabajar muchísimo todavía. Yo le agradezco mucho, Andrés, por habernos acompamuchas gracias. Gracias, Gisela. Gracias. Estuvo con nosotros Andrés Albuja, experto económico. Ya volvemos con Notimundo a la Carta.